Bueno, Bloody Hell, película australiana, dirigida por Alistair Grierson. Una película rara, una especie de comedia de terror. Tiene momentos muy serios, tiene momentos de que te hacen acordar a películas como Saw. Tiene momentos que son de humor, que trata de que un hombre esconde un misterioso pasado y huye de su país para escapar del infierno personal que atraviesa, pensando que va a llegar a un lugar idílico y termina en un lugar mucho peor. Esta película trata de un hombre que es un ex militar australiano. Un día va al banco y hay un robo con toma de rehenes. Y él decide actuar para tratar de salvar a la gente. Lamentablemente un rehén es asesinado y bueno, y le caen con toda la culpa de ese asesinato a él, a pesar de que salvó a 100 personas, más o menos, 50, 100 personas. Es así como tiene que llegar a un acuerdo de ir 8 años a prisión. Y eso termina generándole una especie de alter ego, doble personalidad, que le va a hablar muy al estilo El Club de la Pelea. Que es la versión del mismo, pero de su conciencia. Como que se hubiese fragmentado su mente, ¿no? Y estas dos personas están viviendo dentro de este cuerpo. Atrapado y viendo de que una vez que salió lo pasaron de llamar héroe a asesino y luego que es liberado todo el mundo lo está siguiendo, muestra un poco ese conflicto que tiene de sensaciones de él, lo injusto que está haciendo todos con él, cuando él lo único que quiso hacer era ayudar y de hecho terminó ayudando. Su gran, digamos, amor o de quien él se había enamorado lo deja en realidad, lo ignora, lejos de sentirse, digamos, agradecida porque este hombre la salvó. Va 2 veces a la cárcel a decirle que ella va a continuar con su vida. Y este hombre, no teniendo nada más que perder, decide irse a Finlandia. Pensando en Finlandia nadie lo va a conocer, se toma un avión y es, digamos, secuestrado por una familia que ha estado secuestrando gente para crear esta familia disfuncional de asesinos, en donde al despertar descubre que le acaban de cortar una pierna y en donde su alter ego y él van a estar conversando de qué debe hacer, qué no, con una chica que ha sido secuestrada y ha sido, digamos, obligada a vivir con ellos como si fuese su hermana, y dando lugar a situaciones que son prácticamente terribles. Lo más gracioso es ver esta interacción entre este hombre y su alter ego, en donde por un lado está nuestro protagonista que quiere irse y su doble personalidad o esta conciencia le está diciendo no puedes dejarla, ella te viene a ayudar, te ha venido a curar, confía en vos, no puedes estar pensando en vos mismo. Y este tipo no quiere saber nada con la sociedad, se siente rechazado, siente que lo han traicionado y que cada cual tiene que buscar, digamos, por sí mismo para tratar de salvarse. Los asesinos, tanto el patriarca, los dos gemelos, la matriarca y el hermano menor, que es una bestia gigantesca, son el punto más, digamos, gracioso que tiene esta película. Esta película tiene momentos que son súper, pero súper graciosos, tiene momentos que son terribles. La amputación es terrible cuando te muestran una pelota que está girando y que les pega a un pie. Es una de las peores cosas que hay. La fotografía me pareció curiosa, ¿no? Es un poco mezcla de cámara en mano, es un poco mezcla de, bueno, distintos estilos, ¿no? A veces te recuerda a películas un poco más tipo Guy Ritchie, sobre todo el principio como te lo cuenta, y luego empieza a cambiar un poco el estilo a algo más
terror, digamos, genérico. Pero esta película no es genérica para nada, ¿no? Su protagonista lo hace extremadamente bien, de hecho lo hace demasiado bien. Hay momentos en donde realmente sentiste que va a morir en cualquier momento. Tiene una gran carga de escenas de acción, tiene digamos, una gran carga de humor también, pero ese toque de dramatismo y esas escenas un poco más cómicas terminan de alguna manera dando un balance que yo diría que está muy cerca al equilibrio de lo que debería tener cualquiera de estas películas. El gran fuerte es el protagonista, pero también la protagonista, ¿no? Esta chica que tiene un hermano que ha sido, digamos, secuestrada, es obligada a vivir con esta familia de dementes que lo único que quieren es hacer una gran cacería humana. Con una ambientación que es muy minimalista, es una casa que está en el medio de la nada y básicamente todo pasa en el sótano. Y con una parte gloriosa hacia el final en donde el tipo, nuestro protagonista agarra y dice, los voy a matar a todos. Se acabó, los voy a matar a todos, los voy a asesinar y no importa nada, ¿no? Con toda esta, digamos, esta típica escena en donde, digamos, nuestro héroe comienza a agarrar armas, ¿no? De maletas de distintas personas. A lo largo de esta película vamos a irnos enterando un poco toda la historia del atraco al banco, cómo fue que se dio, y vamos a ir viendo también el golpe del desamor que recibió esta persona. Es una película bastante rozando el ridículo, podríamos decir. Las interacciones están muy bien hechas, y sobre todo cómo en ese momento en donde él decide tomar acción dentro del banco es que aparece esta doble personalidad. Esta doble personalidad que parece la personalidad malévola, pero en realidad es una parte de él que no estaba escuchando, ¿no? Al principio parece diabólica y luego te das cuenta de que no. Va a tener un final que va a ser grato, al menos para nuestro protagonista, y vamos a tener otro giro que no lo vamos a estar, digamos, conociendo. Una escena que me sorprendió fue la amputación. La amputación te la muestran. Hay un momento en donde te muestran que quieren amputar la otra pierna a nuestro protagonista y es terrible. Es terrible. El efecto de la amputación está excelentemente hecha. Y bueno, qué decirles, lo último, las escenas de acción, hay una pelea al final de nuestro protagonista contra toda la familia luego de armarse a lo Rambo, mezclado con Mi Pobre Angelito, que es espectacular. Está muy bien hecha toda la escena, todas las coreografías. Nuestro protagonista vuela para todos lados y es excepcional. Los asesinatos están muy bien hechos, pero muy bien hechos. Y bueno, ¿qué más decirles? Película australiana que ya espero que la hayan visto. Si la vieron, me gustaría saber ustedes qué opinan. Y si no, decirles que esta película está en YouTube. No necesita ningún tipo de servicio de streaming porque se encuentra en español en esta plataforma. Así que bueno, saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.